Llevo más de 15 años dedicado a la cardiología veterinaria y en todos estos años me di cuenta de un muy importante problema. Existe muy poca información respecto de enfermedades cardíacas congénitas. Por tanto, este no será un video de simple entretenimiento. Este va a ser un video de contenido de muy alto valor en el que voy a describir un caso de una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en perros, la estenosis aórtica. Y prepárate, porque te voy a dar una sorpresa que sin duda va a ser una bomba. Soy el Dr. Jorge Banda y si eres médico veterinario, estudiante de medicina veterinaria y un apasionado de la cardiología como yo, este video te va a encantar. Dale like al video y comparte para que más personas cuenten con esta información que los puede ayudar con sus pacientes. Y atentos, porque cada 1 o 2 semanas iré subiendo videos con información muy importante para médicos veterinarios y propietarios de mascotas. Presentación del caso. Comenzaremos presentando el caso. Por respeto, no vamos a mostrar el rostro del paciente ni a mencionar su nombre. Se trata de un canino cruzado, macho entero, de 1 año y poco más de 5 kilos de peso. El paciente no cuenta con vacunas y en realidad no llega a la clínica para un estudio cardíaco, sino que el paciente de manera súbita presentó un proceso respiratorio severo y convulsiones frecuentes. Ya se imaginarán con qué llegó el paciente. Sin embargo, durante el estudio físico, durante la evaluación física del paciente, encontramos un soplo característico y es así que le sugerimos a la propietaria realizar un estudio cardíaco completo. Ya que este canal es de cardiología veterinaria, lo que haré a continuación es describir la exploración y los hallazgos que tuve con este paciente, todo siempre orientado a la función cardíaca. Auscultación. A la auscultación encontramos un soplo sistólico con un punto de máxima intensidad hacia la base cardíaca, casi debajo de la axila en el hemitórax izquierdo, en el cuarto espacio intercostal, lo que corresponde al foco aórtico. Y la presión sistémica la encontramos en el rango fisiológico para la especie canina. Electrocardiograma. En el electrocardiograma, el principal hallazgo lo constituye un bloqueo auriculoventricular de 3er grado, con ritmo de escape en zona de unión. Como vemos en las imágenes, existe una disociación entre las ondas P y el complejo QRS. Como sabemos, las ondas P refieren la despolarización y contracción atrial, y los complejos QRS hacen lo propio con los ventrículos. Por lo tanto, un bloqueo auriculoventricular de 3er grado o completo, en palabras sencillas, significa que los atrios y los ventrículos se están contrayendo de manera independiente, cada quien por su lado. A esto se le conoce como disociación auriculoventricular completa. Y lógicamente eso es algo que no puede pasar para que el corazón cumpla con su función de bomba. En este punto me gustaría hacer una observación. No hay bibliografía que describa una relación entre esta bradiarritmia y la patología cardíaca congénita que estamos describiendo, la estenosis subaórtica. Sin embargo, como sabemos, el nodo auriculoventricular compacto se encuentra en el suelo del atrio derecho, en el suelo de la aurícula derecha a nivel del esqueleto fibroso auriculoventricular. Y como veremos más adelante, las lesiones que desarrollan los pacientes con esta patología congénita están bastante próximas a los septos interventricular, interatrial y la zona de unión auriculoventricular. Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que estas lesiones sean las responsables del bloqueo. Sin embargo, dejo pues abierta la caja de comentarios para ver si algún colega cuenta con alguna referencia o alguna experiencia al respecto. Ecocardiograma. Antes de ir a las imágenes del ecógrafo, voy a describir la patología utilizando imágenes en 3D del libro Cardiología 3D en pequeños animales. Este libro lo recomiendo sentidamente
porque a través de la tecnología nos permite utilizar imágenes en 3 dimensiones, a través de los cuales podemos observar cada uno de los cambios y las lesiones de las diferentes patologías adquiridas y congénitas de nuestros pacientes. Podemos ver los cambios externos en un corazón y también nos permite ver las lesiones en las cámaras de manera interna, de tal manera que parece que estamos viajando a través de las cámaras cardíacas. Es una herramienta muy útil para el aprendizaje. La estenosis aórtica se define como el aumento de la velocidad del flujo a través de la aorta asociada a lesiones que se pueden presentar en la zona valvular, supravalvular o subvalvular aórtica y determinan una obstrucción parcial del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En la especie canina, la estenosis aórtica supravalvular es sumamente rara. La estenosis aórtica valvular es poco frecuente y constituye alrededor del 10% de los casos. Y la estenosis aórtica subvalvular, por mucho, es la de mayor prevalencia y constituye alrededor del 90% de los casos. De hecho, este paciente al que estamos evaluando atiende a esta estadística, pues presenta esta lesión subvalvular. Así que a partir de ahora llamaremos a su patología con el nombre correspondiente: estenosis aórtica subvalvular. Existe un punto todavía controversial con respecto a esta patología, y es si la patología es o no congénita, porque existe bibliografía que describe a cachorros de la raza Terranova a los cuales no se le encontró las lesiones al nacimiento, sino que fueron desarrollándolas durante su crecimiento. En personas, la naturaleza progresiva de la estenosis subaórtica está bien reconocida, y al parecer en perros sucede lo mismo, ya que, como ya dijimos, existe evidencia de cachorros que nacen sin las lesiones y van desarrollándolas durante su crecimiento. Por eso, en esta patología en particular, resulta muy importante hacer el diagnóstico lo más temprano posible, pero además realizar un control al año de edad, porque existe la probabilidad de que el paciente haya agravado sus lesiones y finalmente tendremos una patología más severa y de peor pronóstico. El cambio externo más relevante, si pudiéramos ver al corazón externamente, es la dilatación postestenótica. Como sabemos, el ventrículo izquierdo, consecuencia de la sobrecarga de presión por la obstrucción del tracto de salida, sufre un remodelado interno, una hipertrofia concéntrica, y esto externamente no resulta evidente. Por tanto, el cambio protagónico es la dilatación postestenótica que también se puede ver en las proyecciones radiográficas torácicas. En este corazón de 3 dimensiones podemos ver un aumento del tamaño, del volumen de la arteria aorta, de las regiones que corresponden a la aorta ascendente y parte del callado aórtico. La estenosis subaórtica puede presentar varias morfologías que se han definido de acuerdo a estudios de necropsia y cateterismo. Pyle y Patterson realizaron una clasificación anatómica y definieron 3 tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El paciente al que estamos analizando presentó el tipo 2. Y la imagen del corazón en 3 dimensiones también describe esta lesión. La estenosis subaórtica tipo 2 constituye una lesión de la zona subvalvular del endomiocardio, formando un anillo fibroso completo o incompleto que se origina en la base de la valva anterior de la válvula mitral y se extiende hacia el septo. Como podemos ver en las imágenes, se aprecia una lesión circular a modo de anillo que está justo por debajo de la válvula aórtica y obstruye parcialmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, entramos a la carnecita del video, la ecocardiografía. El ecocardiograma probablemente es la prueba complementaria que nos aporta mayor información en esta patología, ya que nos permite evidenciar las lesiones en el corazón, es decir, hacer el diagnóstico. Nos permite analizar también los cambios remodelatorios que se dan en el corazón consecuencia de la patología. Nos permite también analizar la gravedad de la patología, es decir, realizar una clasificación de la misma a través del estudio Doppler, y finalmente mensurar la función sistólica y diastólica cardíaca, porque estas nos dicen si existe o no insuficiencia. En un estudio ecocardiográfico, el primer análisis es subjetivo. En un corte paraesternal derecho de eje largo de 4 cámaras, debemos valorar el aspecto de las estructuras cardíacas, el movimiento y tamaño de las paredes, cavidades cardíacas, válvulas, septos, pericardio, etc.
En un corazón sano, la proporción entre los ventrículos es de 3:1. En este paciente se puede apreciar un aumento del ventrículo izquierdo. Para mí, la proporción entre los ventrículos para este paciente sería de 4 o hasta 5:1. Y además se evidencia también un combado del septo interventricular hacia la derecha, es decir, un desplazamiento del septo interventricular hacia la derecha. Y esto es un indicador de aumento de sobrecarga de volumen. Pero perdón, ¿no que se trata de un paciente con una estenosis subaórtica? Y esta patología provoca una hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo por la sobrecarga de presión a la que somete a esta cámara. En este corazón estamos apreciando indicadores de sobrecarga de volumen. Entonces, ¿qué pasó? La pregunta es válida, pero este paciente tiene una particularidad, y es que además de la estenosis subaórtica, tiene insuficiencia aórtica, es decir, que además de tener una obstrucción parcial del tracto de salida del ventrículo izquierdo, su válvula aórtica es insuficiente. La insuficiencia aórtica implica un reflujo desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo en fase diastólica, y esto tiene como consecuencia una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Esta sobrecarga de volumen es la que altera completamente el remodelado cardíaco, de tal manera que ya no tenemos la típica hipertrofia concéntrica que tendríamos en un paciente que padece exclusivamente la estenosis subaórtica, sino que lo que tenemos a nivel ventricular es sí un aumento de los espesores tanto del septo como de la pared libre del ventrículo izquierdo, pero además un aumento de la cámara debido a la sobrecarga de volumen. Ahora pasaremos a describir a la protagonista de este video, la arteria aorta, pero antes voy a describir un parámetro del que poco se habla en los textos de veterinaria, el ángulo aortoseptal. Este es un parámetro anatómico y funcional que refiere al ángulo que se forma entre el eje longitudinal de la aorta ascendente y el septo interventricular, y es un ángulo importante porque influye en la eficiencia del flujo a través de la aorta. Ya mencionamos el carácter dinámico de esta patología, y este ángulo se considera un factor que influye en esa progresión que puede mostrar la enfermedad. El endotelio vascular está expuesto a una tensión hemodinámica generada por el flujo de la sangre a través del vaso sanguíneo, a la que denominamos tensión de cizallamiento. Esta tensión de cizallamiento se define como la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo sobre la pared vascular, y se sabe que cuando el ángulo aortoseptal se altera, entonces aumenta esta tensión de cizallamiento y estimula la proliferación del endotelio vascular y del tejido fibroso, agravando así las lesiones que obstruyen al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estudios indican que pacientes con un ángulo aortoseptal menor a 140 grados desarrollan lesiones más graves y por tanto tienen peor pronóstico. Para este paciente, el ángulo aortoseptal resultante fue de 117 grados. En los diferentes cortes, tanto paraesternales izquierdo, paraesternales derecho y subcostal, debemos hacer un análisis profundo de las estructuras cardíacas implicadas en la patología. Debemos evaluar el septo interventricular, la base de la válvula mitral, la arteria aorta y su válvula, y así podremos hacer una descripción lesional. Como podemos ver en las imágenes, se aprecia la lesión que habíamos descrito previamente con la ayuda del libro Cardiología 3D. En el área subvalvular aórtica se ve una estructura fibrosa, circular y pericoica que se origina en la base de la valva septal de la válvula mitral y se extiende hacia el septo. Por tanto, con esta información ya podemos concluir que este paciente padece una estenosis subaórtica tipo 2. Pero también quisiera describir una lesión particular de este paciente, que quizás ya notaron en las imágenes previamente compartidas. Esta lesión tampoco la encontré en los textos de veterinaria y desde acá le agradezco y le mando un fuerte abrazo a mi maestro, al doctor Javier Rodríguez, que me ayudó con esta anomalía que era nueva para mí y me llevaba a confusión. Esta lesión es esta de acá y se trata de un aneurisma del septo interventricular. Esta lesión consiste en un defecto interventricular no permeable, es decir, no existe un shunt entre las cámaras, pero sí se observa una membrana, un tejido que protruye hacia el ventrículo derecho.
En este punto les contaré una experiencia para que estén prevenidos. Cuando evaluaba a este paciente y pasaba el cajón del Doppler color en todas las estructuras cardíacas y me ubiqué en la base de la arteria aorta, por momentos tenía la sensación de que el aliasing del Doppler color se continuaba del ventrículo izquierdo al derecho. Por lo tanto, por momentos tenía la impresión de que el paciente además tenía una comunicación interventricular. En este corte paresternal derecho de eje largo de 5 cámaras, podemos ver cómo el programa del cajón del Doppler color registra el aliasing y por momentos da la sensación de que dicho aliasing se introduce, se continúa hacia el ventrículo derecho. Pero lo que en realidad sucede es que el flujo turbulento se introduce en la lesión aneurismal del septo interventricular, en esa bolsita que se generó y que ya habíamos revisado, de tal manera que el cajón del Doppler color registra la turbulencia, dibuja el aliasing y por momentos tenemos esa sensación de que existe una comunicación entre ventrículos y lógicamente podemos incurrir en un error. Es así que evalúo a profundidad, al detalle, al septo interventricular, la base de la arteria aorta y encuentro el aneurisma del septo interventricular. Pero por supuesto lo correcto siempre será, ante cualquier duda, realizar la prueba de contraste positivo o prueba de burbujas para tener la seguridad si el paciente tiene o no una comunicación. Eso hice con este paciente y finalmente tengo la total seguridad de que el paciente no tenía una comunicación interventricular. Este paciente alcanzó un pico de velocidad de flujo aórtico de poco más de 4,5 metros en promedio, tanto en los cortes apical de 5 cámaras como subcostal. Por lo tanto, entra en la clasificación de estenosis grave. Finalmente, los diferentes indicadores de función sistólica, diastólica los encontré conservados. Y sí, yo también sé que existen 679 indicadores más que pude haber referenciado, pero quise compartir probablemente los más representativos. Y por supuesto, siendo este un paciente que mostró insuficiencia aórtica, evaluamos el reflujo aórtico, encontrando un tiempo de hemipresión mayor a 540 milisegundos. Por lo tanto, esto define una insuficiencia aórtica leve. Pieza anatómica. Bien, ahora te traigo la sorpresa que te prometí al principio del video. Vamos a hacer un análisis, una descripción de la pieza anatómica de este paciente. Tristemente, el paciente que estamos analizando, la propietaria decidió hacerlo descansar, pero ella muy generosa me permitió realizar una necropsia y me quedé con la pieza anatómica formalizada. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es describir las lesiones que previamente hemos visto en ecocardiografía. El ejercicio que vamos a hacer a continuación para mí es sumamente importante porque nos permite cerrar el círculo de aprendizaje. Cuando realizamos ecografía, tenemos que hacer el ejercicio mental de llevar una estructura, un órgano de 3 dimensiones a una imagen de 2 dimensiones. Si este es el órgano en análisis y acá tengo un transductor, nosotros sabemos que el transductor emite las ondas sonoras, pero siempre lo hace en un determinado plano. Y ese plano es el que yo voy a terminar viendo en mi ecógrafo. Por lo tanto, debo tratar de registrar la mayor cantidad de planos posibles en diferentes posiciones que me permitan dibujar una imagen mental de esa estructura en 3 dimensiones. Esto es un ejercicio, sobre todo para los que empezamos a hacer ecografía, bastante difícil, y yo diría incluso particularmente difícil para la ecocardiografía, porque el corazón es un órgano que se mueve todo el tiempo. Entonces, cuando tengo al transductor emitiendo ondas en un determinado plano, tengo estructuras que están entrando y saliendo del plano todo el tiempo. Entonces yo, mediante los diferentes movimientos y técnicas descritas para la ecocardiografía, intentaré hacer todos los planos y todos los registros posibles para hacer la construcción mental de esa estructura de 3 dimensiones. Acá tenemos la pieza anatómica y vamos a describir las lesiones más saltantes.
En este corazón podemos ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la orejuela izquierda, la orejuela derecha, y salta a la vista la tremenda desproporción entre las arterias aorta y pulmonar. En un corazón sano, la proporción entre estas dos arterias debería ser de 1:1, es decir, son arterias de tamaño más o menos parecido, de calibre parecido. En cambio acá vemos una tremenda asimetría entre las dos arterias y para mí la proporción sería de 5 o 6:1. Y esto es consecuencia de la tremenda dilatación postestenótica de la arteria aorta, consecuencia de la estenosis subaórtica. Si nos acercamos un poco hacia el interior de la arteria aorta, podemos observar su válvula. Su válvula se presenta trivalvar, pero las valvas se presentan engrosadas y un poco asimétricas. Ahora exploraremos los tractos de salida, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Acá tengo ya aperturado el ventrículo derecho y voy a introducir una tijera a través del tracto de salida del ventrículo derecho, la región infundibular, y la punta de la tijera emerge a través de la arteria pulmonar. En este punto puedo ver nuevamente la desproporción entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Ahora tengo aperturado el ventrículo izquierdo a través de una incisión que se extiende desde el ápex hacia la base en una línea poco oblicua al surco paraconal. Inmediatamente ubicamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, salta a la vista aquella lesión de la que hemos estado hablando durante gran parte de este video. Se puede apreciar una estructura fibrosa, sólida, circular, completa, que se extiende desde la base de la valva septal de la válvula mitral hacia el septo. Y como vemos, completa el anillo, es un anillo fibroso completo y obstruye de manera importante, de manera severa, el tracto de salida ventricular izquierdo. Con el corazón en corte sagital podemos apreciar las lesiones de manera interna con más detalle. Se puede apreciar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, cuyas valvas se aprecian también afectadas, y la lesión anular que corresponde precisamente a la estenosis subaórtica, que obviamente por el corte sagital está cortada por la mitad. Al revisar la otra mitad del corazón podemos apreciar la tremenda dilatación postestenótica de la arteria aorta, podemos revisar también la válvula aórtica y por supuesto la otra mitad de la lesión anular que corresponde a la estenosis subaórtica, precisamente debajo de la válvula aórtica. Cuando uno palpa la lesión, esta se siente sólida, rígida, fibrosa y como vemos disminuye de manera importante el tracto de salida ventricular izquierdo. Finalmente, no quería que se me pase, deseo mostrarles la lesión aneurismal que hemos descrito previamente, el aneurisma del septo interventricular. Podemos apreciar este tejido que parecía una bolsita que adoptaba la forma como de un globito donde se introducía el flujo turbulento sanguíneo y yo podía registrarlo con la función del Doppler color de mi ecógrafo. Conclusión. A modo de conclusión, haremos hincapié en el hecho de que las cardiopatías congénitas son más frecuentes de lo que muchas veces pensamos, y muchas de ellas
el paciente no las muestra hasta que el problema está ya bastante avanzado. Por lo tanto, estos pacientes, los cachorros, al nacer tienen que ser evaluados dentro de las primeras 24 o 48 horas y, por supuesto, dentro de su rol sanitario, vacunas, desparasitación, cada vez que el paciente venga a evaluación para una vacuna, por ejemplo, tiene que ser revisado de manera integral por el médico veterinario. De esta manera, se pueden encontrar estos problemas lo más temprano posible. Eso es todo, querida comunidad. Recuerda suscribirte para que sigas recibiendo contenido de alto valor. Yo soy el Dr. Jorge Banda, esto es Banda Cardiología Veterinaria y hasta el próximo video. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta